chicos, bienvenidos al Oráculo de Psique y bienvenidos a una nueva lectura de tarot interactivo. En este día, chicos, vamos a ver una pregunta que espero que os guste. Sobre todo vamos a intentar ver todas aquellas cosas que en este momento aún no estás viendo realmente, pero que se aproximan a tu vida, próximos cambios, situaciones quizás que tenemos poco controladas. Vamos a dejar que el tarot nos vaya dando precisamente esas pautas. Es un poco parecido a qué necesitas saber, pero vamos a centrarnos en aquello que quizás nos pasa más desapercibido. Es una manera de poder también estar un poquito más preparados. Recordaros que es una lectura de tarot interactivo, pero que es colectiva y eso implica que no siempre va a poder resonar al 100% con todos vosotros. Y ya sabéis que para eso tenemos las lecturas personales. En el caso de que necesitéis una lectura personal, ya sabéis que hay una sola vía de contacto. Es este correo electrónico que os aparecerá por aquí abajo, consultas oráculopsique@gmail.com. Ahí habláis directamente conmigo y ahí es donde vemos las situaciones de forma mucho más personalizada. Ahora sí, vamos a pasar a las dos opciones que tenemos disponibles para el día de hoy. Ya veréis que hoy os traigo dos tarots que son los dos de Bárbara Moore, diferentes ilustradores pero de la misma creadora. Vamos con la opción número 1, vamos a tener esta muñequita de color rosa, es de las hermanitas pequeñas, de todas las muñecas que siempre os saco, son más pequeñitas y vamos a trabajar con este tarot, el Tarot of Wonderland, que es una versión también de Alicia en el País de las Maravillas. Muchos de vosotros seguro que ya lo conocéis. Mirar qué cartas. La verdad es que la ilustración me encanta. Vamos a dejarlo por aquí. Aquí tenemos la opción número 1 y para la opción número 2 vamos a tener esta muñequita naranja y la vamos a acompañar de este tarot que, como ya os he comentado, también es de Bárbara Moore. Es el Mystic Manga Tarot. Es un tarot, la verdad, a nivel creativo muy bonito y con inspiración totalmente manga. Ya lo estáis viendo y ya, bueno, ya lo veis, unos colores muy pasteles, muy interesante, la verdad. Este hace mucho tiempo también que me acompaña. Así que aquí tenemos las dos opciones. Opción número 1, la muñequita rosa y la opción número 2, la muñequita naranja. Ahora sí, ha llegado el momento de que os relajéis, os toméis vuestro tiempo para decidir qué opción es la vuestra. Y cuando tengáis la decisión tomada, empezamos en un momentito. Hasta ahora. Bienvenido, opción número 1, si has elegido esta muñequita rosa, la vamos a dejar aquí para que nos acompañe durante toda la... o aquí, mirad, no sé si aquí la veréis mejor. Vamos a dejarla por aquí. Vamos a utilizar, como ya os he comentado, el Tarot in Wonderland, un tarot de temática de Alicia en el País de las Maravillas. Mira, aquí la vais a ver un poquito mejor, pero antes de utilizar el tarot, como ya sabéis, me encanta utilizar oráculos, así que lo vamos a dejar un momentito aquí apartado y vamos a empezar a trabajar con oráculos para ver un poquito las temáticas que se van a estar moviendo. Vamos a empezar con el tarot de la lunología. Vamos a sacar dos cartas para ver qué mensajes tenemos en este momento para vosotros. Venga, vamos allá. Tenemos opción número 1, tenemos la luna nueva, tenemos aquí un nuevo comienzo, así que atentos, atentos. Además, fijaros que es una energía que nos ha salido de forma recurrente en bastantes interactivos, así que estoy segura de que muchos de vosotros estáis ya con esa especie de energías. Con esta luna que estamos teniendo en Escorpio, se van a estar moviendo muchas cosas, se van a dejar muchas cosas atrás, pero también va a implicar una renovación importante que va a dar paso a este tipo de energías. Así que atentos, atentos porque quizás hay algún tipo de renovación que aún no estáis viendo, pero ya está en camino y se está movilizando. Vamos a sacar una segunda carta. Tenemos luna llena en Capricornio, se acerca al final de un ciclo difícil. Bueno, esto que me está diciendo no solo nos está diciendo que vais a acercaros a un nuevo cambio, a un cambio de energías bastante importante, sino que esto va a implicar sobre todo una energía que va a ir a mejor. Si aún estáis notando estas energías pesadas, densas, restrictivas, atentos, de verdad es un buen momento para ir dejando losas atrás, para soltar mochilas, porque esto implica que no solo vais a empezar un nuevo ciclo, sino que va a implicar el hecho de dejar atrás algo que para vosotros podía ser
ya os digo, muy pesado, muy difícil y muy complicado. Atentos sobre todo para todos aquellos que tengáis mucha energía también en Capricornio, porque yo creo que en estos próximos años vais a ir notando cómo esta carga también, y digamos, en estos últimos años ya habéis ido notando cómo la situación iba bajando. Creo que la verdadera limpieza y liberación va a empezar ahora. Vamos a dejar estas cartas por aquí. Vamos a sacar el oráculo astrológico. No voy a sacar muchas cartas, pero quiero ver si nos dan algún mensaje relevante. Venga, vamos allá. Tenemos la carta de Virgo, digestión, retrogradación. Tenemos Palas Atenea y tenemos la energía de Quirón. Bueno, es un poco lo que os había comentado. El hecho ya de que tengamos aquí Quirón, fijaros, y voy a empezar por el último, ya nos habla de un proceso de sanación muy importante. Pero ¿por qué se va a dar este proceso? Mirad, para algunos de vosotros creo que vais a estar, y sobre todo, esto va a ser un mensaje muy concreto, para todos aquellos que llevéis mucho tiempo con problemas digestivos, temas de alimentación, temas de trabajo también, muy importante porque Virgo ya sabéis que está asociado en ese sentido. Aquí lo que me está diciendo es que vais a estar haciendo un proceso de revisión de todos estos temas. Virgo, al igual que Tauro, está muy relacionado precisamente con la alimentación, pero Virgo sobre todo con la digestión, y esto puede aplicarse tanto a los alimentos como a las situaciones que estamos viviendo. Así que si tenéis situaciones que aún no se han podido digerir de la mejor manera, este es el momento para poder revisarlas, ¿de acuerdo? Temas de trabajo, tema de cómo enfocamos también nuestra vida ordinaria, de cómo llevamos también el servicio hacia los demás, es el momento de hacer una profunda revisión. ¿Por qué? Porque para muchos de vosotros, quizás estas cargas que habéis tenido han venido precisamente por un desequilibrio en cómo llevábamos la relación con los demás, pero sobre todo en las cargas que acumulábamos. Ya sabéis que Virgo nos habla del servicio, de estar pendientes de otras personas y al servicio, precisamente lo que os estaba comentando. Pero cuando esto no está bien equilibrado o dejamos también que haya conductas que nos dejen en un nivel en el que estamos ya casi rozando en la servidumbre, ahí la cosa cambia. Chicos, esto hay que revisarlo. ¿Cómo nos van a ayudar estas energías? Pues fijaros que tenemos Palas Atena. Y Palas Atena nos habla del pensamiento, pero nos habla de la inteligencia, de la estrategia y de cómo la utilizamos. Así que aquí, ay, disculpadme chicos, que me ha venido como hipo. Así que aquí estaríamos hablando de un cambio de estrategia radical. Esto implica el hecho de empezar a analizar temas del pasado que no hemos acabado de digerir del todo, temas que han podido quedar ahí un poco y que aún nos pueden provocar un cierto dolor o que no acabamos de entender, pero ¿para qué? Para empezar a mirarlos desde una manera mucho más estratégica, viendo cómo nos han afectado para poder poner precisamente en marcha esas estrategias de sanación. Si estamos hablando, por ejemplo, de personas que esto se haya ido más a la parte física, se trata también de revisar y empezar a generar estrategias para poder sanar temas físicos. Ya sabéis que Virgo está íntimamente ligado también con todo lo que serían los temas de salud y ya os digo, muy importante con temas también digestivos. Así que chicos, para muchos de vosotros lo que no estáis viendo precisamente es que el paso que vais a dar de salir de un ciclo difícil para empezar algo nuevo os va a dar también herramientas para acabar de hacer esa limpieza, de revisar y poder depurar todo aquello que aún no acabáis o no acabáis de comprender de lo que habéis vivido del pasado. Se trata de una vuelta al pasado para hacer un proceso de sanación. Me encantan estas cartas. Vamos a dejarlas por aquí también para que nos acompañen. Y ahora vamos a sacar un tercer oráculo y dirás, Noelia, estás desatada con los oráculos. Un poco sí, ¿eh? Venga, vamos a ver si nos dan algunas cosas más que tienes que tener en cuenta. Vamos allá para la opción número 1. Tenemos la cólera. Bueno, atentos si esto que os estaba comentando de Virgo puede tener que ver con emociones de cólera, de rabia, de ira que no se han procesado bien y que os están afectando a nivel emocional. Tenemos hay dudas, chicos. Tenemos dudas. Tenemos también desengaño, tenemos la carta del amor. Vamos a ver, tenemos la perseverancia, tenemos el dinero, tenemos los amigos. Bueno, temas importantes. Bueno, me da la sensación de que muchos
de los que estáis aquí en esta lectura, ¿de acuerdo? Hay temas emocionales, chicos, que hay que subsanar y sobre todo temas que tengan que ver con las relaciones. Cuando hablamos de amor o de relaciones, chicos, no siempre nos vamos a ir a una relación de pareja. ¿Por qué? Porque con un hermano, con una madre, con un padre, con una persona o un amigo incluso al que o a la que queremos muchísimo, también se puede dar estas emociones de amor, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí, seguramente en este ciclo que estáis cerrando, habéis podido estar viviendo temas complicados que os han llevado a situaciones de desengaño importantes, a no saber gestionar incluso esa rabia, esa frustración, esa sensación también de decir, bueno, realmente lo que venga para mí a partir de ahora va a venir siempre con la misma energía. Esto lo que nos está diciendo es que forma parte de esto que estáis dejando atrás y que para vosotros se abre un nuevo ciclo. Pero ¿qué es lo que necesitáis para abrir ese nuevo ciclo? Pues mirar, lo primero que tenéis que tener en cuenta es poner claridad. Y aquí fijaros que teníamos también a Palas Atenea. Es un poco ese pensamiento racional, pero que lo indicamos o lo aplicamos para poder generar una estrategia en nuestra vida. Pensad que no siempre vamos a vivir de desilusión en desilusión. Y si lo hemos hecho durante mucho tiempo, atentos, porque quizás aquí hay temas que hay que cambiar. No en la persona en la que buscamos, sino primero en nosotros mismos. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. De todas maneras, este proceso o esta sensación de desengaño continuo, chicos, lo que nos están diciendo las cartas es que se abre un momento en el que tenemos que seguir confiando, pese a los desengaños que hayamos podido tener con respecto a las relaciones. Para algunos serán temas de pareja, para otros pueden ser temas familiares, incluso temas que vayan, pues esos relacionados con personas a las que realmente hayáis tenido un cariño de verdad y auténtico. Y lo que nos está diciendo es que toca perseverar. ¿Cómo podéis salir también de estas situaciones que os han podido hacer daño, que os han podido drenar? ¿Cómo podéis salir de esta sensación de confusión, de quizás no saber hacia dónde ir? Y aquí ya es donde os comentaba que hay que gestionar esa parte emocional. Pues mirar, primero porque para muchos de vosotros se abre un ciclo de trabajo intenso con respecto a todo lo que tenga que ver el dinero, todo lo que tenga que ver con las propiedades y con los recursos. Fijaros que tenemos la carta de la perseverancia. Este trabajo que vais a iniciar por delante va a implicar el hecho de tener que confiar en otras personas. Fijaros que tenemos las cartas de los amigos. Así que atentos porque es como un cambio de energía bastante potente. Creo que os vais a empezar a relajar con respecto a las relaciones más de tú a tú. Cuando digo en esas relaciones que son muy profundas, vais a estar sanando estos temas, pero lo que se os abre realmente es un proceso en el que va a tocar trabajar duro, ojo, y trabajar duro no significa llevar cargas duras, sino el hecho de no perder la esperanza, empezar a salir de dudas y no frustrarnos a la primera. Chicos, para muchos de vosotros estoy convencidísima que estáis iniciando nuevos proyectos o estáis haciendo cambios que van a implicar eso, precisamente ir como picar piedra para entendernos, pero digamos de la mejor manera, pero van a implicar perseverancia, que no os dejéis vencer por las dudas ni por la frustración que puedan ir trayendo. Pero creo que esas dudas o esta frustración puede venir más bien del pasado y que se os activen miedos. Así que es el momento de concentrarse sobre todo en lo que queréis ir consiguiendo. ¿Qué nos están diciendo aquí? Chicos, buscad apoyo, buscad ayuda. Aquí es donde van a empezar de nuevo las relaciones a movilizarse y sobre todo, fijaros que la carta de los amigos no solo nos hablan de los amigos que tenemos para irnos a tomar una cerveza o salir a pasárnoslo bien, sino aquellas personas que también nos pueden apoyar, nos pueden ayudar a conseguir nuestros objetivos, ¿de acuerdo? Y con esta carta obviamente nos habla de temas económicos, así que atentos porque para muchos de vosotros va a ser una mejora, el hecho de poner esfuerzo en algo que os puede ir trayendo rendimientos. Ojo, esto también puede tener que ver con temas de ahorro, que alguno de vosotros se os dé la oportunidad, por ejemplo, de hacer algún tipo de actividad, de hacer algún tipo de viaje en compañía, pero que previamente tengáis que hacer algún tipo de hucha o, digamos, pues eso, con perseverancia, con trabajo duro para poder conseguirlo, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras, fijaros que tenemos un cambio bastante radical, empezamos con unas energías más densas y vamos hacia una especie de compromiso con uno mismo y un compromiso también con otros y que os puede traer además reportes
fijaros que la carta del dinero, no, cuando hablamos de esa parte material, no solo hablamos de lo que es el dinero físico o de lo que serían propiedades, también hablamos de nuestros propios recursos. Y creo que si venís de una época de decepción importante, es importante también a su vez que os abráis de nuevo a las personas, porque muchos de vosotros puede ser que llevéis una época muy cerrados. ¿Por qué? Porque el hecho de relacionaros con otras personas, de aplicar eso, la perseverancia, a veces de obligarnos un poquito, os puede traer de nuevo esa recuperación también de vuestro propio valor interno. ¿De acuerdo? Chicos, aquí tenemos mensajes también bastante interesantes. Vamos a apartar. Estas sí que las voy a sacar, chicos, porque si no creo que no vamos a caber aquí. Creo que aún me aguanta la neurona y creo que me acordaré de las cartas que hemos sacado. Y ahora sí, venga, vamos a ver un poco qué es eso que aún no ves, pero se aproxima a tu vida. ¿De acuerdo? Venga, vamos allá. Bueno, mis chicos que vienen desengañados, obviamente, en tema de relaciones, ya sean familiares, parejas, y esto, pues eso, ahí es donde se vienen cambios. Creo que vais a empezar a confiar o vais a necesitar empezar a confiar en otras personas, pero quizás ya os vais a plantear primero empezar paso a paso. Quizás no vais a dar confianza tan rápido. Venga, vamos allá. Opción número 1, que es lo que se aproxima a tu vida, pero aún no ves. Venga, vamos a ver. Bueno, tenemos el 4 de pentáculos. Tenemos el 9 de pentáculos. El 2 de espadas. Tenemos el 9 de bastos. Tenemos el 5 de pentáculos. Y tenemos el rey de espadas. Bueno, lo primero que os diría es que se van a presentar oportunidades interesantes para que encontréis vuestra propia independencia. Cuando digo independencia puede ser desde personas que decidáis emprender un camino en solitario, desde otras personas que lo que queráis es empezar ya a salir un poco de un cierto estancamiento, de una cierta cerrazón, el hecho de empezar a salir hacia afuera, pero digamos, o sea, compartir, ¿de acuerdo?, pero de una forma mucho más independiente, sobre todo si sois personas que en el pasado habéis estado en relaciones con mucha dependencia, ya sea por parte de la otra persona o por vuestra parte. Aquí se abre un ciclo en el que salís, queréis salir del caparazón, queréis salir como de esa cerrazón de quedaros aferrados. Esto implica también el soltar también lastre, esto ya lo habíamos visto anteriormente con estas cartas, pero con el 4 de pentáculos es cuando uno se aferra a una estabilidad pese a quien le pese, aunque ni siquiera pueda ser realmente positiva. Entonces, aquí lo que me estaría diciendo es que muchos de vosotros ya os lo estáis planteando. ¿Cuál es el problema? Que aún no veis cómo hacerlo, no sabéis cómo o podéis estar con una cierta sensación de bloqueo. Este bloqueo que podéis estar notando, lo que tenéis que tener en cuenta es que creo que no es algo que sea tanto externo, sino más bien interno. ¿Pero por qué? Porque viene determinado por ya una época en la que ya hemos hablado que podéis venir cansados, que ponéis venir dañados, que ya sabéis lo que es el abandono, que ya sabéis lo que es sentirse mal, y creo que ahí es donde estaría el problema. Creo que aún estáis en ese proceso de poder salir de ese huevo protector precisamente porque ya lo habéis pasado mal. Aquí fijaros que nos vuelve a hablar y un poco de la energía que veíamos antes y nos habla del rey de espadas. Este rey de espadas lo podríamos también un poco relacionar con la energía de Palas Atenea. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos está diciendo es que obviamente cuando uno está cansado, cuando uno está agobiado, cuando uno siente incluso que ha podido ser drenado en el camino, es difícil salir a lo loco y empezar a disfrutar. ¿Por qué? Porque nuestras energías no están del todo bien. Aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, vamos a tomarnos con calma toda esta situación, salir o soltar todas aquellas cosas a las que estábamos apegados y aferrados no es tan fácil, necesitamos hacer un proceso y lo primero que tenemos que hacer es generar una estrategia. ¿Para qué? Primero, una estrategia para evitar estos bloqueos que pueden surgir, porque si de repente pretendemos pasar del blanco al negro en cuestión de días va a ser muy difícil y van automáticamente a salir a la luz todos nuestros traumas, todas nuestras heridas. Así que aquí lo que nos estaría diciendo es, ojo, que está muy bien que queráis hacer este tipo de cambios, que busquéis esta independencia. Aquí hay muchos que vais a querer independizaros, ya sea de una situación estable, imaginar
que tengáis un negocio con otra persona y que sintáis que ya eso ya no va a más y queráis hacer cambios. Pero si ya en el pasado habéis tenido problemas y sentís que hacerlo de golpe puede ser difícil, es el momento precisamente de, más que conectarnos a la parte emocional, de intentar conectarnos a la parte más racional y generar una estrategia, ¿de acuerdo? Intentar tomar las cosas con calma y actuar también de una forma justa. Para algunos de vosotros, para salir de esta sensación que podéis tener y poder dar ese salto hacia vuestra independencia, va a implicar en muchos casos tomar decisiones que pueden ser en algunos casos duras, pero que en las que se os recomienda dejar un poco atrás esa parte emocional, ¿de acuerdo? Para poder actuar de una forma justa, fría y equitativa, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué mensajes tenemos más por aquí. Tenemos la carta de la luna, tenemos, bueno, la reina de copas, tenemos el 7 de bastos, tenemos el colgado, tenemos el paje de bastos, tenemos el 10 de espadas y tenemos el 9 de copas. Bueno, me da la sensación de que ahora mismo lo más prioritario para vosotros es, primero, que os enfoquéis en el futuro, y cuando digo el futuro no se trata de decir, ¡buah!, empezar a soñar con cosas que son imposibles, no. Pero fijaros que sí que se trata un poco de empezar a entender primero lo que hemos vivido en el pasado para evitar que nos vuelva a ocurrir en el presente y obviamente de cara a futuro. Lo primero que os diría es que hay algo que me interesa mucho de esta línea y son estas dos primeras cartas. Con la carta de la luna y con la reina de copas, esto lo que me estaría diciendo es que se abre para vosotros un momento muy importante a nivel de intuición, ¿de acuerdo? Es un momento tremendo para que empecéis a conectar con esas energías que os pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Puede ser que muchos de vosotros, y ya me lo dejaréis en comentarios, hayáis estado durante mucho tiempo haciendo, digamos, caso omiso de lo que os decía vuestra intuición, que hayáis podido desconfiar en muchos momentos y que no hayáis dado esos pasos adelante que quizás deberíais haber hecho. Esto lo que me está diciendo es que este componente, sobre todo intuitivo, va a estar muy despierto, ¿de acuerdo? Y creo que esto es precisamente lo que os puede ayudar o en lo que os tenéis que apoyar precisamente para empezar a luchar. ¿Para qué? No, no se trata de luchar y empezar a dar palos a diestro y siniestro a todas las personas que nos hayan decepcionado. No. Se trata de empezar a luchar, a poner nuestro esfuerzo en evitar de nuevo esos auto boicoteos. ¿Por qué? Porque vais a tener, fijaros, aquí lo que me está diciendo, ya hemos visto antes, es que hay que tomar decisiones justas, decisiones claras, hay que activar también la comunicación, eso sí, chicos, pero para poder dar esos pasos tenemos que, primero, apoyarnos en nuestra intuición y sobre todo lo que vamos a tener que hacer o lo que necesitáis trabajar en este momento es la superación de bloqueos. No solo bloqueos mentales, sino también bloqueos incluso en la manera que podéis haber visto las cosas durante mucho, mucho tiempo. Chicos, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque para muchos de vosotros esto ya es un tema de supervivencia. Creo que muchos de vosotros venís ya de situaciones demasiado complicadas, demasiado densas y que tenéis, lo que realmente tenéis ya ganas es de poder cambiar las cosas, pero para esto primero tenéis que desbloquearos. Y fijaros que, y esto de hecho además me resuena con otras lecturas que hemos hecho, para algunos de vosotros esto viene sobre todo determinado también por dejar caer, por asumir que hay temas en vuestra vida que tienen que finalizar o que ya han finalizado. Esto me puede hablar de personas que estéis cerrando situaciones en vuestra vida, pero aún estéis un poco en ese proceso de asumir las consecuencias, de asumir que hay cosas que ya no pueden ir más de sí. De todas maneras, lo que necesitáis o os puede ayudar en este momento y quizás aún no estéis viendo es que quizás ese proceso va a tener que llevar a cabo un proceso de ver las cosas de una forma totalmente diferente y renovada, y quizás eso es lo que os está costando ahora. Muchos de vosotros podéis estar aún en una energía muy negativa y esto os puede estar interfiriendo en el hecho de poder conectar con vuestra intuición y poneros manos a la obra, hacer los cambios que necesitáis. De todas maneras, lo que sí que os puedo decir es que la resolución va a ser positiva, pero en muchos casos va a implicar un final o que tengáis que darle alguna noticia
o algo desagradable que tengáis que compartir con otras personas, ¿de acuerdo? A veces simplemente es el hecho de darle la vuelta a una situación y darse cuenta de que hay situaciones que ya no van a más. Eso os puede traer muchísima paz. ¿De acuerdo? Esto también os puede reconectar de nuevo también, ojo con el 9 de copas que también nos habla de ese valor personal y sobre todo de entender que estar solo a veces, chicos, no es tan malo, siempre y cuando, ojo, si vais a estar acompañados, que sea con gente que de verdad lo valga. Si tenéis que estar en situaciones, que sean situaciones en que realmente os valga la pena, pero aquí hay algo que hay que soltar para conseguir de nuevo esa estabilidad o por lo menos sentirte de nuevo a gusto en tu vida. Con la carta del colgado, chicos, huid de los sentimientos o las emociones de victimismo, porque sí que es verdad que aquí veo mucha agua también. Esta agua a veces nos puede hacernos quedar sobre todo en la parte emocional y ahora lo que nos están diciendo es apóyate en esa intuición, apóyate en ese valor emocional, pero utiliza estas emociones, utilízalas para luchar y para cambiar las cosas que ya no te interesan en tu vida. ¿Por qué? Porque el quedarte en una posición de víctima lo único que te va a generar es dolor, es bloqueo, es una sensación de no poder salir de tus propias barreras, cuando lo que tienes que es transformar este agua en algo que te haga sentir bien, en algo que te traiga tu propia comodidad. Vamos a sacar otra línea. Tenemos aquí el as de espadas, tenemos el caballero de bastos, tenemos la carta de la muerte, tenemos el 10 de pentáculos, tenemos la reina de espadas, tenemos el 6 de copas y tenemos por aquí el 10 de bastos. Dejadme que quiero sacar una cartita más. Y tenemos la templanza. Bueno, mirad, os voy a ser muy sincera con la lectura. Aquí me da la sensación de que esto va a ser una lucha con vosotros mismos, literalmente. Creo que lo que no os estáis dando cuenta es que principalmente gran parte de las dificultades que habéis estado viviendo os las habéis causado vosotros mismos. Ojo, esto no significa que no haya temas circunstanciales, pero el hecho de salir de ahí creo que va a venir determinado por un cambio muy radical, pero es un cambio interno, no tanto externo. ¿De acuerdo? Fijaros qué es lo que os comentaba. Aquí es como que muchos de vosotros tenéis que asumir que hay temas que ya han finalizado, pero de momento aún es como estáis en ese punto de víctima, en ese punto en el que aún no habéis conectado con vuestro verdadero poder. Es como que aún sentís quizás que no tenéis la fuerza como para empezar a tomar esas decisiones que os comentaban buscando vuestro propio bien. Podéis ser personas además muy empáticas y preocupadas por todo el mundo menos por vosotros. Entonces al final esto lo que puede generar es en vosotros una decepción continua, porque por mucho que hagáis y por mucho que hagáis podéis sentir que nunca obtenéis de vuelta lo mismo. Aquí hace falta un cambio de mentalidad importante para afrontar ese nuevo comienzo que viene, pero ¿lo vamos a empezar como lo hemos acabado el otro? Ahí es donde viene el cambio. ¿Por qué? Aquí lo que nos está diciendo, chicos, es que es el momento de empezar a decir vuestra verdad, de aceptar vuestras necesidades emocionales, de ser conscientes y de empezar a ir a por la transformación. A veces, mirar, la carta de la muerte ya sabéis que está regida por el planeta Plutón. Y a veces pensamos que las cosas llegan a nuestra vida, aparece Plutón, lo barre todo, nos lo corta todo y no es tan así. Plutón es un arquetipo que tenemos que encarnar nosotros. Nosotros tenemos que ser los principales activos para iniciar el cambio en nuestra vida. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros lo único que hacemos es poner resistencias porque tenemos miedo al cambio, porque estamos aferrados a situaciones que aunque no nos traigan la felicidad, pero nos resultan cómodas o conocidas, ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque entonces llega Plutón y hace ¡vup! Y te pega un sacudón que no me veas. Aquí, chicos, yo creo que esto ya lo habéis podido vivir, de hecho, pero aquí aún hay temas que tenéis que acabar de limpiar, porque ya esta energía está apretando. Hay algo dentro de vosotros que está ya con un pie en la novedad y con un pie en lo antiguo. Entonces estáis como en ese punto intermedio en que hay una parte de ti que desea levantar la espada, cortar cabezas, cortar con situaciones y además es que tenéis ganas. Muchos de vosotros no tenéis miedo al cambio, deseáis ese cambio, deseáis cortar con tantas cosas, hacer una limpieza general
y poder empezar de nuevo. Para algunos de vosotros pueden ser temas familiares, incluso temas de o situaciones que lleven ya mucho tiempo en vuestra vida o que incluso considerabais que ibais a vivir hasta el fin de los días y que de repente os deis cuenta de que no, que ahora sí se trata de buscar esa nueva estabilidad, pero quizás de una manera totalmente renovada, ya no esperando a que sean otros quizás que decidan por vosotros, sino siendo vosotros una parte activa en este sentido. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Lo que no estáis viendo en este momento es que la lucha es sobre todo interna. Estáis en ese punto en el que vais a tener que empezar a ordenar todo lo que hay dentro de vosotros para poder avanzar. Ojo, aquí yo os diría que es importante también conectar con otras personas, conectar con aquellas situaciones también del pasado que realmente os hacían feliz, ¿de acuerdo? Pero ojo, sin quedarse apegada o apegado. ¿Por qué? Aquí tenéis una gran posibilidad, chicos, de empezar a hacer las cosas desde vuestra verdad, de empezar a clarificar, empezar a poner una energía real de avance con toda vuestra pasión para ir a conseguir la estabilidad que muchos de vosotros habéis estado buscando, pero desligada, sobre todo desligada de esas situaciones que os han dejado marchitos, que os han dejado colgados y que no os dejaban avanzar. Ahora bien, chicos, ahora mismo no es el momento de quedarnos aferrado en el pasado. ¿Por qué? Porque lo que no estáis viendo quizás es que corremos el riesgo de que toda esta energía, fijaros que aquí tenemos la reina de espadas, ya sabéis que esta reina de espadas además es una energía que, al igual que el rey de espadas, tiene la espada levantada, es una energía receptiva, pero es una energía que ha aprendido. Aquí lo que os comentaba es esa energía que quizás está aún aprendiendo, que está empezando a marcar la estrategia, pero aquí es ya esa energía, esa mujer o ese hombre que ya entiende, que ya ha sufrido, que ya mira de frente a los problemas y está dispuesto o dispuesta a actuar sobre ellos. Pero aquí es donde os viene una advertencia que es importante. Para conseguir este camino de sanación, para conseguir este camino de equilibrio, para volver a reequilibraros a vosotros, digamos, de forma interna, aquí hay algo que tenéis que tener en cuenta. Mirar, todo lo que sea volver al pasado, idealizarlo. Una cosa es que lo recordemos, pero que os quedéis aferrados, fijaros, a aquello que pensábamos que era el pasado y que, pese a que nos pudo traer problemas, pese a que nos pudo traer también decepciones, nos quedemos ahí pegados, chicos, esto va a ser un lastre para vosotros y precisamente lo que estáis haciendo ahora es salir de ese lastre. Para algunos de vosotros creo que este proceso que vais a estar viviendo va a tratar sobre todo de dejar atrás ideas del pasado, personas también del pasado. Hay gente que os puede haber acompañado incluso desde la infancia, pero que ahora mismo ya se conviertan en o que sentáis que es un lastre. Aquí es donde va a tener o se va a tener que tomar decisiones. Esto es un camino de una construcción de una nueva estabilidad, de un nuevo momento. Esto también puede implicar que pensamientos, emociones del pasado que para nosotros habían sido muy importantes o una manera incluso de vivir, llega ese momento de finalización porque pueden ser un lastre de cara a nuestra sanación, a ese camino a poder sentirnos incluso mejor con la carta de la templanza. Ya sabéis que la carta de la templanza es una carta además que nos conecta con la sanación, literalmente. Así que para algunos de vosotros, ojo, porque puede ser que hayáis estado viviendo algún tipo de proceso físico y que ahora se trate también de empezar a hacer aquellos últimos ajustes, ¿de acuerdo? Empezar a no querer también volver al pasado. Esto implica incluso a veces, imaginaros que tenemos una enfermedad más complicada o enfermedades crónicas y que nos quedemos un poco sin actuar recordando, rememorando cuando estábamos bien. Esto lo que puede hacer es sobrecargarnos, lo que tenemos que es iniciar ese camino quitando aquellas cosas que sean negativas para nosotros para poder buscar nuestro propio equilibrio y nuestra propia sanación, ¿de acuerdo? Entonces, importante chicos, creo que ahora vuestra máxima prioridad o aquello que no estáis viendo son esos bloqueos internos o esas resistencias que están evitando que podáis conectar con vuestra propia intuición y que podáis estar generando las mejores estrategias. Si queréis reconectar con una energía de ir
a conseguir estabilidad. Fijaros que aquí tenemos un 10 de pentáculos. En la carta de la templanza, la sanación, es importante empezar a dejar atrás todas estas sensaciones de carencia, de rechazo, de encerrarnos también en una especie de jaula sin permitir que otras personas puedan acceder a nosotros. Y si acceden, ojo, poner límites claros también, chicos, muy importante. ¿De acuerdo? Aquí creo que tenéis mensajes bastante importantes para vosotros. Vamos a sacar algún consejo más del oráculo de luces y sombras. Vamos a ver. Tenemos la dama con un huevo del Bosco, antigua sabiduría. Bueno, mirad, algunos de vosotros, de los que estáis viendo esta lectura, es muy probable primero que os guste la historia, que os gusten temáticas o técnicas ancestrales. Esto me estaría hablando, y sobre todo con estas dos cartitas que tengo aquí, personas que estén muy conectadas con la parte espiritual, también obviamente. Esto lo que me estaría diciendo es que para algunos de vosotros puede ser que también esta conexión con la sabiduría ancestral, con algo que venga del pasado, ojo, también os puedo ayudar, pero en algún momento os puede resultar difícil de llegar o que penséis, ojo, esto también puede traer el hecho de que aunque os pueda traer la sanación, ojo, aquí hay que poner esfuerzo, aquí hay que poner perseverancia y esto me conecta un poco con lo que hemos visto antes con el oráculo de las posibilidades, que para algunos de vosotros lo que sea es conectar con una antigua sabiduría, con técnicas antiguas o ancestrales, ojo, pero que os pueden traer una profunda renovación y sanación. ¿Esto qué implica? Pues que algunos de vosotros, imaginaros, si habéis tenido problemas de salud y la medicina general no os ha estado ayudando mucho, que empecéis a optar por formaros incluso o por aprender de otras técnicas que pueden ser incluso técnicas tradicionales, pero que os hablan un mundo totalmente diferente. Y ojo, esto va a implicar perseverancia, pero os puede traer un camino de sanación importante. Entonces puede ser que algunos de vosotros estéis saliendo, digamos, de este momento que estáis pasando, volviendo hacia atrás en el pasado, pero para enfocaros en algo que os pueda traer aprendizaje y sabiduría. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Tenemos la carta de los fantasmas del pasado, momentáneo regreso al pasado. Bueno, esta carta, de hecho, habla un poco de lo que yo os comentaba aquí ya dentro de la lectura. Para algunos de vosotros creo que lo peor o lo que os está costando más es dejar atrás estos fantasmas del pasado. Para algunos de vosotros pueden ser personas, literalmente. Para otros pueden ser creencias o maneras de funcionar. ¿Esto qué puede implicar? Pues que se os vayan a presentar en estos momentos situaciones que os lleven de nuevo al pasado para ver si os podéis desatascar de ese tipo de situaciones y que a partir de vivir esas experiencias sea cuando toméis ya la decisión definitiva de cortar por lo sano. Esto puede implicar, pues mirar, puede pasar. Imaginaros, cuando hemos visto el oráculo de las posibilidades, que si habéis tenido desengaños amorosos, de repente empiecen a aparecer estas personas con mensajitos de yo no quería, me sabe muy mal, vamos a volver, este tipo de cosas, ya sean parejas, amigos, personas, pero personas que te pudieron dejar en una situación de mucha carencia y que de repente aparezcan y quieran retomar tu atención. Ojo, cuidado, porque ese tipo de situaciones pueden venir en forma de prueba para ver si eres capaz de avanzar o vas a quedarte de nuevo apegado o enclaustrado en ese tipo de situaciones. Venga, vamos allá. Fijaros que aquí hay muchas personas que tenéis mucho tema con el pasado. También muy marcado, puedo tener aquí muchas personas con mucho signo de cáncer también, o cáncer, o que seáis sol, ascendente, luna, Venus, o que tengáis otro tipo de posiciones, pero casas, digamos, angulares que puedan estar en cáncer, ¿eh? Porque hay como una especie de aferrarse a cómo he vivido, a lo que he vivido y que cueste avanzar hacia adelante. Entonces el pasado aquí para vosotros, fijaros, nos estaría hablando de conserva lo que te ha traído sabiduría del pasado, aférrate a eso, pero deja ir lo que ya se ha convertido en un espectro, lo que está muerto, lo que ya no tiene vida para ti. Vamos a ver la última carta. Y el hada de carrusel llega de nuevo. Bueno, mirad chicos, aquí atentos. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero aquí ya os digo que hay situaciones que van a volver. Situaciones que, ojo, quizás ya no tienen
un hueco en vuestra próxima vida, en ese nuevo ciclo que vais a empezar y que son situaciones que forman parte ya de ese ciclo difícil que tenéis que dejar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues atentos, fijaros que aquí creo que va a ser ese punto en el que vais a tener que confiar en vuestra intuición y vais a empezar a tener que poner límites claros, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no, estas cartas me estarían hablando de que incluso muchos de vosotros podéis sentir que vivís como una especie de bucle, ¿de acuerdo? Hasta que llega ese momento, mirad, ¿sabéis? ¿Habéis visto la película del Día de la Marmota? Pues es un poco esa sensación. Puede ser que muchos de vosotros llevéis años como con la sensación de que las cosas se repiten pero que no acabáis de avanzar. Entonces, atentos porque eso que se aproxima a vosotros que no estáis viendo es que se van a presentar una oportunidad de oro para vosotros de poder ya cerrar definitivamente estos ciclos repetitivos, sobre todo con esos fantasmas del pasado que no os dejan avanzar, ¿de acuerdo? Y cada uno, ese fantasma estará personificado o, digamos, definido en un área muy concreta de su vida, pero sobre todo que es necesario romper ya con esta especie de ciclo continuo. ¿Por qué? Porque vosotros al final lo que necesitáis es equilibrio en vuestra vida y esto os está trayendo todo lo contrario. ¿De acuerdo? Atentos, ya os digo, con esta carta a formaciones, técnicas tradicionales, porque también os pueden ayudar mucho en vuestro camino de sanación. ¿De acuerdo? Y nada, ahora sí me despido de vosotros. Espero de verdad que os guste esta lectura. Ya me lo dejádmelo si os gusta esta dinámica, porque entonces así os la puedo traer un poquito más a menudo. Y nada, os mando un beso inmenso, cuidaros mucho y nos vemos muy muy pronto. Adiós. Bienvenido, opción número 2, si has elegido esta muñequita naranja, bueno, color como calabaza. Vamos a dejarla por aquí, para que nos acompañe durante toda la lectura. Y como ya os he comentado antes en la introducción, vamos a utilizar este tarot, es el Mystic Manga Tarot, es un tarot precioso, ya tiene unos añitos, la verdad, pero la verdad muy recomendable, ¿eh? Es una verdadera preciosidad. Lo vamos a dejar por aquí porque vamos a empezar primero con una tanda de oráculos. Vamos a intentar ver muchos mensajes y vamos a intentar sacar toda la información posible. Vamos a empezar con el oráculo de la lunología y vamos a sacar 2 cartas para vosotros. Venga, vamos allá. Opción número 2. Vamos a ver qué energías, qué nos quiere decir el oráculo. Vamos a ver. Tenemos la luna gibosa menguante. Nos dice dese un respiro. Vamos aquí. Y vamos a sacar otra carta. Bueno, un tiempo de sanación, la luna balsámica. Bueno, fijaros que ambas cartas son cartas que están muy enfocadas a la sanación, a la tranquilidad y al reposo. ¿Esto qué me puede estar diciendo? Fijaros que lo que estamos intentando ver es qué es lo que aún no ves, pero se aproxima. Si nos aparecen en este momento estas cartas, atentos, porque esto puede implicar que dentro de no mucho tiempo y que esté casi a la entrada pueda empezar un periodo de actividad muy fuerte para vosotros y que precisamente por eso, si ya en este momento os encontráis cansados, drenados o en una situación en la que hay temas que hay que sanar, es importante que ahora os toméis un cierto tiempo. ¿Esto qué implica? Pues mirar con esta carta, tanto con un respiro o un tiempo de sanación, si por ejemplo venís de algún tipo de ruptura, venís de situaciones complejas, venís de una época, por ejemplo, de mucho trabajo en general y que sentís que a nivel físico estáis drenados o estáis cansados, es el momento de parar. Quizás aún no lo estáis viendo, pero hay que buscar esa manera o esa estrategia de poder parar, de frenar. Para algunos de vosotros puede implicar simplemente el hecho de poder tomaros unos días libres o por lo menos retirar vuestra mente de todo aquello que os cause ansiedad. Por ejemplo, aquí saber que ya sabéis que la sanación puede implicar temas emocionales, puede implicar también temas de ansiedad y que necesitamos frenar un poquito lo que es un poquito como bajarnos del mundo, dejar que el mundo siga rodando, pero nosotros hacer un pequeño apartado. ¿Pero por qué os lo digo? Porque lo primero al ver estas cartas, más que la idea solo de descanso que pueden implicar ahora, es porque dentro de poquito se puede iniciar un periodo de mucha actividad para vosotros. Esto puede implicar
que esta sanación que tenéis que hacer es una preparación para algo que se pueda aproximar, ¿de acuerdo? Así que de verdad tenerlo en cuenta, sobre todo para aquellos que ya tengáis síntomas, tanto de cansancio mental o cansancio emocional, es importante ahora empezar a tomar esas decisiones para poder restableceros, para tomaros las cosas de otra manera y con calma. Y para aquellos que tengáis ansiedad, exactamente igual, porque las cosas se pueden empezar a poner muy movidas. Vamos a dejarlas aquí. Vamos a sacar ahora varias cartas, ¿de acuerdo? Del oráculo astrológico. Este es el Star Coach. Y vamos a sacar varias cartas para que nos den energías complementarias. Vamos allá. Tenemos Capricornio. Tenemos a Quirón. Bueno, fijaros que aquí tenemos de nuevo a Quirón. En opción número 1 también ha aparecido. Puede ser que algunos vengáis ya de esa opción. ¿De acuerdo? Mirad, vamos a ver. Quiero sacar dos cartas más. Tenemos la casa 1, tenemos Acuario, tenemos Leo y tenemos la retrogradación. Mirad, me llama mucho la atención que tenemos cartas repetidas también con la opción número 1. De todas maneras, mirad, esto también tiene mucho que ver con las energías que estamos viviendo. Mirad, para muchos de vosotros esto o este elemento de sanación es precisamente porque las cosas, o sea, se aproximan cambios, no para todos van a venir de la misma forma, pero que sí que implica que para muchos de vosotros es necesario hacer ahora un parón. Es un momento quizás de revisión. Fijaros que tenemos aquí la carta de la retrogradación, pero para muchos de vosotros quizás habéis estado durante mucho tiempo en un trabajo muy duro o haciendo un esfuerzo casi monumental. ¿Monumental en qué sentido? Quizás habéis puesto muchas esperanzas en temas que queríais construir, en un esfuerzo, digamos, muy potente, y esto ha podido traer problemas. Fijaros que tenemos la casa 1 y la casa 1 es nuestro cuerpo físico, somos nosotros mismos, son también la proyección. Entonces yo os diría que para muchos de vosotros lo que estáis viviendo es una especie de drenaje. Es como que ahora mismo os podéis sentir así y esto es importante darle un cambio, empezar a funcionar de otra manera. Tenemos, fijaros, además la carta de Acuario, que es la carta de la colaboración. Quizás muchos de vosotros habéis estado demasiado inmersos en vuestro trabajo, habéis estado demasiado inmersos en poner el esfuerzo para construir a largo plazo y poco a poco os habéis podido quedar un poco aislados. Aquí nos habla de la necesidad de buscar ayuda, incluso de delegar. Esto puede implicar, imaginaros si estáis en algún tipo de trabajo, que busquéis ayuda para que otras personas os puedan echar una mano para que vosotros podáis hacer este proceso de sanación. ¿En qué sentido va este proceso de sanación? Para muchos de vosotros esto puede tener que ver con vuestro valor personal, vuestro brillo personal, que hayáis ido perdiendo poco a poco esa proyección que teníais, que sintáis mirar, por ejemplo, para personas que seáis muy creativas o que vuestro trabajo venga determinado por esa creatividad, puede ser que muchos hayáis perdido un poco el rumbo, que sintáis como que no acabáis de encontrar de nuevo esa creatividad, como si os hubierais quedado como sequitos. ¿Sabéis cómo con una planta cuando se va secando, 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 secando? ¿Por qué? Porque hay una parte de vosotros que se ha podido ir drenando. Para vosotros se abre ahora un buen momento, chicos, precisamente para revisar todo esto. ¿Cómo os habéis enfocado en vuestra parte creativa? ¿Cómo os habéis enfocado también, fijaros, o cómo os mostráis a los demás? ¿Os divertís? Chicos, esto es importante. Habéis puesto tanto esfuerzo en trabajar, 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 construir, 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 que os habéis olvidado un poco de vuestra parte interna, de vuestro niño interno. ¿Por qué? Porque aquí me da la sensación de que necesitáis volver a reconectar primero con vosotros mismos, con aquello que sois, con aquel niño interno, y también necesitáis reconectar con los que os rodean, porque muchos de vosotros habéis podido quedar aislados. Entonces, chicos, para mí esto es muy importante, esa parte leonina, esa parte del ego, porque puede ser que muchos de vosotros estéis viviendo también una herida en ese sentido, situaciones que hayáis vivido que os hayan dejado un poco, pues como en una sensación de la estacada, como decir, bueno, ¿qué valor tengo realmente yo? Quizás no es eso, personas que hayáis perdido, por ejemplo, un trabajo que os había costado mucho generar y que ahora sintáis que estáis perdidos, que no sabéis para dónde tirar. Si estáis, por ejemplo, en esa situación, es un momento en el que quizás antes de actuar a lo loco, antes de empezar a movilizarnos, quizás lo ideal sería poder parar y poder buscar ayuda, buscar colaboración
también de otras personas. Aquí hay algo a nivel creativo interno, hay algo a nivel de romance también. Ya sabéis que la casa de Leo o la energía de Leo está también muy relacionada con eso, con cómo nos mostramos, que hay que revisar. Nuestro brillo personal aquí puede haber quedado un poquito bajo mínimos. Hay que ver el porqué y empezar a poner soluciones, ¿de acuerdo? Vamos a recoger estas cartas, pero chicos, implica un proceso de sanación y de nuevo revisar cómo hemos llegado al punto que hemos llegado y por qué. Porque si no, vamos a tener tendencia a volver a repetirlo y eso no es lo que nos interesa, chicos. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver si nos dan más situaciones. Tenemos la carta de un fin de ciclo. Tenemos la carta del dinero. Tenemos la carta de la tristeza. Chicos, creo que para algunos de vosotros podéis tener incluso la sensación, ahora voy a ampliar un poquito más, pero puede ser que algunos de vosotros incluso hayáis dejado algún tipo de trabajo o que lo que se vaya a dar es eso, precisamente un fin de ciclo a nivel de trabajo y que estéis aún procesando esta situación. Es un poco como que podía ser una actividad que os hacía tremendamente felices, que sentíais que os podía acompañar quizás durante el resto de vuestra vida y que haya algo que ahí se haya roto, que no haya acabado de funcionar y que esto sea la razón por la que tengáis que hacer un poco este pequeño parón, tomaros la cosa con tranquilidad. Ahora voy a abrir un poquito más la lectura, Tenemos la carta de nuevas posibilidades. Mirad, ahora os explico esta carta porque es muy interesante y aquí nos aparece la oportunidad. Tenemos la carta de la fatiga y tenemos la carta de los celos. Bueno, mirad chicos, aquí hay ideas resonantes, ya las hemos visto un poco anteriormente. Mirad, para muchos de vosotros estáis cerrando un ciclo en diferentes aspectos, ¿vale? Voy a ir abriendo la lectura, pero para muchos de vosotros puede implicar temas de trabajo, temas económicos, temas de cómo enfocabais también vuestra propia abundancia de cara al futuro y aquí hay algo que sentís que ya no funciona, que ya no va bien. Quizás durante mucho tiempo pudisteis sentir que esto es, vamos, que es aquello a lo que os queríais dedicar para siempre, aquello donde queríais porque os sentíais muy bien, pero aquí hay algo que por el camino se ha roto, que hay una parte de vosotros que necesita dar ese paso, cambiar, cerrar ya esto definitivamente, pero tenéis ciertos apegos, aquí hay una tristeza o una sensación de pérdida importante. Con esta carta, y fijaros, aquí lo que me está diciendo es cuando uno está en ese momento en que quiere salir de situaciones complejas, que ya empieza a ver la luz en el horizonte, pero está en ese proceso, está en ese cambio. Entonces, para muchos de vosotros este cambio de ciclo está siendo especialmente difícil o tenéis aún, estáis superando aún situaciones que pueden ser complicadas. Lo que no estáis viendo en este momento es que este trabajo que estáis haciendo, este cambio, pese a que sea difícil, pese a que os esté cansando muchísimo, y esto puede venir también por temas de otras personas que os estén poniendo en cierta manera en dificultades, aquí es muy posible que hayan más personas involucradas que hayan o provocado o hecho que esto pudiera precipitarse de una forma más rápida, pero lo que me estaría diciendo es que ahora mismo vais a tener en puertas grandes oportunidades, fijaros chicos, mirad, aquí tenemos esta carta que sales de la oscuridad y vas hacia la luz, así que estáis ya en ese proceso, pero aquí tenemos oportunidades que traen buena suerte, que traen una renovación importante. Nos hablan de ese momento en el que llega algo para ti y que te va a dar la posibilidad de resurgir. ¿Cuál es el problema aquí? Pues un poco lo que hemos visto aquí y lo que os he comentado antes, que van a llegar oportunidades, vienen cambios, pero ¿qué ocurre? Si estamos demasiado cansados para poder verlo, esto se nos va a hacer muy difícil. Esta fatiga puede venir muy determinada por temas emocionales, por una tristeza que se tenga acumulada, por la dificultad a poder cerrar ciclos con el pasado, ¿de acuerdo? Y ojo para algunos de vosotros que nuestro amor propio también, nuestro propio valor personal o nuestro recurso personal en este momento sintamos que no lo tenemos tan disponible por eso, porque podemos estar tristes y además muy, muy cansados. Entonces, chicos, aquí nos vuelve a decir en pocas palabras que es el momento de descansar, que van a venir nuevas oportunidades, tenerlo clarísimo, se acercan, están ya a puertas, pero chicos, primero es necesario limpiar,
depurar. Esto también me puede estar hablando, esto no va a ser para todos, pero para algunos de vosotros, que algún tipo de conexión muy importante para vosotros ha llegado también a su fin. O aquí podríamos estar hablando de relaciones de pareja también que podíamos pensar que eran muy valiosas para nosotros, pero que nos han dejado con una carga de una tristeza, una sensación de melancolía muy importante, y que esto también nos puede estar afectando a su vez en toda la parte nuestra de recursos y de economía. ¿De acuerdo? Si es así, si esto estamos ya enfocándolo en tema de relaciones, aquí ha podido ser por temas de una sensación de posesión muy importante, o temas también de celos, que la otra persona quizás, o que, fijaros, con esta carta que hubiera una relación un poco tóxica en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces, para algunos de vosotros quizás va a estar más enfocado en temas económicos, para otros quizás más en temas de relaciones, pero al final vamos un poco al mismo asunto. Es el momento de descansar, chicos. No podemos avanzar, no podemos abrirnos a nuevas oportunidades si nuestra energía está bajo mínimos. Hay que cargar pilas, chicos. No podemos hacer otra cosa. Hay que descansar y en algunos casos también incluso hacer una especie de duelo, tomarnos las cosas con calma antes de volver a iniciar. Si es en tema amoroso, lo que nos puede estar diciendo es que ojo, porque quizás a no mucho tiempo tardar se pueden presentar nuevas oportunidades mucho más luminosas que lo que hemos vivido ya en el pasado. ¿De acuerdo? Tenerlo en cuenta. Vamos a recoger estas cartas. Pero sí, chicos, aquí podéis estar un poco como con una sensación de luto, como con una sensación de que algo que podía ser también valioso para vosotros pues ya no da más de sí, y ahora mismo estáis, quizás sí que lo tenéis ya asumido, pero estáis demasiado cansados como para poder avanzar, como que ahora mismo necesitáis eso, descansar, chicos, sanar esa tristeza que podéis llevar acumulada. Vamos a utilizar ahora el tarot, chicos, para ir viendo un poco qué otros mensajes nos quieren dar para vosotros, que sobre todo enfocados a lo que os comentaba, eso que no estás viendo pero que se aproxima. Si en este momento además tú sientes que eso, que estás muy bajo de energía, que estás muy triste, que estás viéndolo todo negro, fíjate que las cartas ya nos han dicho, ojo, descansa, creo que lo más importante es eso, pero ¿por qué? Uy, chicos, mirad, se escucha un helicóptero, perdonadme porque ahí sí que no puedo hacer nada. Pero lo que nos estaría diciendo es que esa tristeza pasará y que se aproximan nuevas oportunidades, pero es importante ahora que tú te cuides primero, porque si no, no vas a tener la capacidad de ver esas nuevas oportunidades. Y son oportunidades que son positivas, que van a traer suerte, van a traer alegría a tu vida. Venga, vamos allá. Vamos a ver. Bueno, tenemos la carta del mago. Tenemos el 5 de espadas. Tenemos el paje de bastos, tenemos la carta de la luna, tenemos la carta del loco y tenemos, fijaros, la carta del 8 de espadas. Bueno, mirar, para muchos de vosotros creo que aquí os la han jugado o habéis tenido algún disgusto gordo o importante, ¿vale? Puede ser algunos de vosotros que sean temas de trabajo, otros quizás no, otros estamos hablando de relaciones. Pero sí, mirar, aquí me habla de una situación en la que aparentemente vosotros podíais sentir que podíais tener todas las posibilidades abiertas. Con la carta del mago es cuando uno sabe y siente que tiene todos los elementos para conseguir que algo funcione, pero de repente todo se cae. Y se cae ¿por qué? No tanto por una circunstancia externa, sino más bien por algo en la que tú sientes que te la han podido jugar. Si estamos hablando, por ejemplo, de temas de trabajo, otros temas, fijaros que nos aparecía antes la carta de los celos, que haya sido por la acción de otras personas que no tengan bien ajustado su propia abundancia y que hayan actuado de mala forma con respecto a vosotros. Al final, esto para vosotros os ha podido generar muchísimas dudas, os ha podido mermar también vuestra capacidad de avanzar, vuestra esperanza, vuestra mirada al futuro y aquella pasión que poníais. Fijaros que antes aparecían esa carta del signo de Leo con la retrogradación. Entonces, al final empezamos, que aquí os veo como con una energía de yo puedo hacerlo todo, tengo la capacidad, voy a iniciar algo que podía ser muy importante para vosotros y de repente nos encontramos con algo que no sale bien. Esto también me puede estar hablando personas de comunicaciones que de repente parecía que podían ir a solucionar algún tipo de situación y de repente hayáis salido dañados, hayáis salido con la sensación pues eso de que os la han jugado literalmente. Entonces,
¿Qué es lo que estáis viviendo ahora? Pues ahora estáis viviendo obviamente una merma de vuestra capacidad para iniciar, para moveros hacia adelante. Es muy posible que muchos de vosotros estáis viviendo un periodo ahora mismo de una tristeza bastante importante. Tenemos la carta de la luna. La carta de la luna, además, es una carta que nos habla no solo de tristeza, nos habla de confusión, la incapacidad de ver las cosas de forma clara, porque algo que quizás en un pasado tenías muy claro, de repente se ha vuelto muy oscuro y no puedes definirlo de la mejor forma. Y al final estáis en un punto en el que podéis sentiros bloqueados, pero bloqueados porque mirar, esta carta, la carta del loco, es una carta que habla de arriesgarse, de tomar el riesgo, de empezar a hacer cosas nuevas, hacer cosas un poco sin importarte las consecuencias. La carta del loco, ¿qué es lo que ocurre? Que viene acompañada con dos cartas que nos hablan de confusión, de dificultad, de la sensación de no tener esa claridad suficiente como para poder moverte y sentirte un poco como encerrado en tu propia jaula. Entonces, aquí, obviamente para vosotros, esto ha podido ser muy difícil. Ahora mismo podéis vivir esta sensación de bloqueo bastante importante, esta sensación de no poder moverte y además con una carga de tristeza también importante. En algunos casos, chicos, algo que tenéis que procesar y que es importante y que por eso es importante sanar, precisamente puede ser algún tipo de herida en la que os hayáis sentido profundamente traicionados, ya sea por amigos, ya sea por una pareja o puede haber sido en temas también de trabajo. Ya sabéis que siempre lo abro porque no todos vais a estar en la misma situación. Vamos a ver qué es lo que no estás viendo. Quizás algunos de vosotros lo que no estáis viendo es que lleváis ahora mismo, podéis estar en un momento de bloqueo tan importante que lo que pensáis que casi es como culpa vuestra por esa sensación de derrota, y creo que aquí, para salir de aquí, tenéis que poner también en su justa medida la responsabilidad que hayan podido tener otras personas y, ojo, también la vuestra. Aquí hay que hacer como un proceso de equilibrado para poder salir de esta situación y empezar a poder tomar riesgos de nuevo. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto, si habéis lidiado o habéis estado lidiando con una persona, puede ser algún tipo de persona que en principio parecía que todo iba bien, que se podía dar algún tipo de inicio y que de repente esta persona os dejara un poco, pues eso, en la estacada, que no os fuera además con comunicaciones además muy poco claras, como muy racionales, como muy, ¿cómo decirlo? Como muy inesperadas también en cierta manera, y que os haya dejado esto también en una situación de bloqueo importante. Vamos a ver, tenemos el 5 de bastos, tenemos la carta del carro, a ver, tenemos aquí dos, tenemos el 2 de pentáculos, 3 de pentáculos, tenemos el 6 de espadas y tenemos el as de copas. Bueno, mirad, me gustan mucho estas cartas y ahora os digo por qué. Mira, lo primero que os podría decir es que pese a que ahora quizás, ahora cuando estás viendo esta lectura, veas las cosas muy, muy negras, lo que nos estarían diciendo las cartas es que las dificultades que puedes estar viviendo en este momento son momentáneas. Van a tener un proceso de disipación y van a ir transformándose en algo mucho más positivo, pero va a implicar que tú te muevas. ¿De acuerdo? Vas a tener que salir de este bloqueo. Aquí tenemos el 5 de bastos, esto es obvio y esto puede implicar que en este momento sintáis dificultades a vuestro alrededor, sobre todo si aquí hay personas que os la han jugado literalmente, pero ya sabéis que el 5 de bastos es una carta que nos habla de dificultades, pero no que sean insalvables. Esto también me habla que quizás dentro de vosotros en este momento tenéis como muchas salidas disponibles, podéis estar pensando en diferentes opciones, pero que aún no lo tengáis claro, y que esto quizás está frenando el hecho de que podáis avanzar porque os está generando muchas dudas. Entonces, lo primero que creo que tenéis que tener claro es que cuando tenemos aquí la carta del carro, esto implica que en algún momento vais a poder avanzar, pero que para eso primero tenéis que ordenar vuestras propias prioridades. ¿Por qué? Porque ordenando esta situación vais a evitar precisamente estas dudas que os pueden acompañar, esta inseguridad que os haya podido generar la situación
que habéis vivido para poder enfocaros en algo que realmente pueda crecer, ya sea a nivel de trabajo como el hecho de empezar a relacionaros de nuevo con otras personas que os puedan apoyar. Esto también puede implicar que muchos de vosotros precisamente esta inseguridad que os hayan podido provocar, sobre todo otras personas o en temas de trabajo, también es lo que puede estar afectando al hecho de que ahora os toméis también vuestros riesgos y os pongáis a trabajar, os pongáis, digamos, a la ilusión de volver a iniciar. Para esto, chicos, esto es importante que lo tengáis en cuenta. Vais a tener, mirar, para aquellos que aún estáis en algún tipo de trabajo donde habéis vivido este tipo de situación, aquí lo que me estaría diciendo es que muchos de vosotros vais a decidir optar por marcharos, por dejar esto atrás. ¿De acuerdo? Puede ser que os sea difícil porque quizás haya una parte de vosotros donde habéis estado construyendo con más personas que os sepa mal dejar atrás, pero sí que es verdad que os va a dar una paz y una tranquilidad mucho más importante. Así que aquí sí que va a ser necesario que os mováis, que deis esos pasos para conseguir lo que queráis. Y fijaros que aquí lo que queréis es un as de copas y el as de copas me habla de bienestar emocional y bienestar también espiritual. Así que chicos, de verdad, si ahora en este momento aún no lo estáis viendo, que es muy posible con estas cartas que tengo aquí, creo que para vosotros ha llegado el momento de ordenaros internamente, de ordenar aquello de todas esas posibilidades que se os abren, de entender que estos son dificultades que van a pasar y que avancéis, que empecéis. Después, ya os digo, yo creo que lo primero y recomendable es que os toméis un descanso, ¿de acuerdo? Precisamente ese descanso os puede ayudar para recuperar un poco esa sensación de ver todos los elementos que tenéis disponibles, todas esas herramientas que habéis acumulado durante el tiempo, pero sobre todo para ordenar vuestro camino y para empezar a avanzar tomando decisiones. Ojo, quizás en el primer momento no lo vais a tener todo claro, pero después vais a encontrar esa energía para enfocaros hacia donde sí que sepáis que vais a encontrar un crecimiento. Y para algunos de vosotros esto va a implicar literalmente moveros físicamente, hacer algún tipo de viaje, algún tipo de traslado, pero que os va a traer muchísima paz. Esto también puede implicar que para poder empezar a avanzar de nuevo en vuestra vida, primero tengáis que hacer esta separación, ¿de acuerdo? Este 6 de espadas, el buscar ese momento también de paz y de tranquilidad para sanar. El as de copas también es una carta tremendamente sanadora. Vamos a sacar más cartas. Tenemos aquí el 8 de copas. Uy, chicos, que se me dan la vuelta. Tenemos este 4 de bastos. Tenemos el 7 de bastos. Tenemos el as de copa, de pentáculos. Tenemos el paje de copas. Tenemos la carta de la muerte y tenemos el 6 de bastos. Dejadme que quiero sacar una cartita más por aquí. La suma sacerdotisa. Madre mía, qué cartas. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Mirad, aquí voy a intentar dar esas varias opciones que siempre os doy porque aquí hay bastante información también. Mirad, para algunos de vosotros este proceso que estáis haciendo, esto que os ha podido dejar tan drenados, viene determinado y aquí me reafirmo, puede ser que algunos de vosotros vengáis también de la opción número 1, porque fijaros que tenemos cartas además muy resonantes. Aquí hay algo que ya no os hace feliz, que en un pasado quizás lo hacía, pero que os ha generado últimamente tantas dificultades, tantos desengaños, que ha llegado un momento en el que hay una parte de vosotros, fijaros con este 6 de espadas y este 8 de copas, que sabéis que es el momento de abandonar, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si es algo que os ha traído mucha felicidad en el pasado, si es algo que además os ha traído celebración, os ha traído también con este 4 de bastos esa sensación de que podía ser casi como un pilar dentro de vuestra vida, algo que os daba mucha estabilidad, sea algo difícil de dejar atrás. ¿Por qué? Porque para muchos de vosotros era una oportunidad de materializar algo que quizás estabais viendo de cara al futuro. ¿De acuerdo? Fijaros que tenemos además aquí estos dos ases. Creo que muchos de vosotros vais a cambiar esa posibilidad de materialización primero por vuestra paz interna, por vuestra paz sobre todo emocional. ¿Esto qué es lo que me está diciendo? Pues que aquí vais a tener que dejar atrás algo que para vosotros podría traer felicidad, ojo, con este 4 de bastos,
pero vais a tener que dejar atrás lo que os trae dificultades. Para algunos de vosotros vais a intentar conservar lo que aún se pueda recuperar de esta situación, pero para muchos de vosotros implica salir, literalmente dejar atrás algo que ya no, que os trae confusión, que os trae también discusiones, que os trae situaciones en las que no podéis avanzar. Aquí me habla, chicos, para muchos de vosotros que vais a poner, os va a costar un poquito en ese sentido, vais a tener que tenerlo en cuenta, pero creo que os van a llegar noticias, os van a llegar ofrecimientos de nuevas oportunidades que van a estar llegando. Por eso os comentaba antes que quizás para muchos de vosotros es importante hacer ese proceso de sanación, de volver a restauraros o recuperaros, liberaros emocionalmente de todo esto que os ha podido dejar la situación que habéis estado viviendo, porque se vienen grandes oportunidades, pero estas grandes oportunidades que se vienen van a implicar cambios muy radicales para vosotros. Tenemos aquí la carta de la muerte. En algunos casos puede implicar incluso traslados, que tengáis que dejar el lugar donde vivís o que os marchéis a otro lugar, por ejemplo, si es por temas de trabajo. Esto tenerlo en cuenta. Entonces, aquí yo creo que el problema que podéis tener, entre comillas, es que precisamente haya algo que ya no os, digamos, no os tiene retenidos en el lugar en el que estáis, pero os dé miedo también, estéis un poco, fijaros, entre a medio camino entre el pasado y lo que se aproxima. Y lo que se aproxima son grandes oportunidades que os pueden traer una posibilidad de materialización tremenda. Si estamos hablando de relaciones, ojo, porque esto puede implicar que estéis dejando a alguien ya en el pasado, alguien que os ha podido generar muchísimo dolor, muchísimas dudas, para iniciar un nuevo camino y que vaya a llegar algún tipo de oferta amorosa que pueda generaros pues eso, esa sensación de materialización. Pero ojo, porque esto va a implicar que vosotros estéis bien preparados, que estéis bien estabilizados, porque puede implicar cambios radicales y muy potentes en vuestra vida o algo a lo que tengáis que renunciar o que tengáis que sacrificar. Pero si vemos lo que sería el resultado, chicos, para vosotros esto puede ser un gran triunfo. Tenemos, fijaros, el 6 de bastos, pero mirar, ahora os voy a decir lo que significan estas cartas. Mirar, el 6 de bastos es una carta que siempre se relaciona con el triunfo o el reconocimiento que obtenemos de otros, ¿vale? Pero está acompañado de la suma sacerdotisa. Yo creo que aquí no es tanto el reconocimiento que esperáis de otras personas, y esto aplicarlo tanto si estamos hablando de temas económicos, de trabajo o como de pareja. Aquí creo que para vosotros lo mejor o lo más importante es vuestro propio reconocimiento, el hecho de que vuestra propia autovaloración, el hecho de decir yo sé que he hecho las cosas como debía hacerlas, aunque sea en silencio. Creo que aquí vosotros no estáis esperando ya tanto el reconocimiento de otros, sino el hecho de saber que vosotros habéis actuado de una forma ética y lo habéis hecho tomando en cuenta vuestra propia sabiduría. Entonces, aquí lo que os diría es que es el momento de prepararse, chicos. Se vienen cambios importantes para vosotros, pero que van a implicar unos cambios muy radicales donde vais a tener que renunciar a cosas, pero es que lo que os va a traer a cambio va a ser una satisfacción personal y emocional tremenda, acompañada además de lo que os comentaba, de una sanación emocional también muy importante. Quizás no vayáis a alcanzar el reconocimiento total de las personas que os rodean, pero sí que vais a obtener vuestro propio reconocimiento. Y un cierre. Bueno. Vamos a ver, mirad, chicos. ¡Ay! Mirar, es que aquí había algo. Digo, voy a sacar alguna cartita más. Mirar, ¿cuál es aquí el problema? Aquí el problema es que podéis tener aún resistencias a esta situación, ¿de acuerdo? En el fondo, chicos, lo que no estáis viendo es que esto finalmente se va a dar y lo vais a poder hacer y no vais a tener tanto miedo. Pero ahora lo que se está frenando es que tenéis un miedo horrible a sufrir, a hacer estos cambios, esto que veíamos aquí con la muerte, a que hagáis esta transformación tan radical, a dejar ir lo que ya conocéis, aquello que es importante para vosotros y que no obtengáis las recompensas que se están viendo al final del camino. Entonces, ahora mismo lo que se os pueden estar activando, además de toda la tristeza que podéis llevar acumulada, de esa sensación de bloqueo, es que tengáis mucho miedo a sufrir,
que tengáis miedo a cerrar un ciclo. Puede ser que esto sea lo más complicado para vosotros y que sea esto también lo que os está dejando muy drenados. El hecho de estar continuamente valorando posibilidades y diciendo, bueno, si hago estos cambios y doy estos pasos, es como, ¿y si todo sale mal? ¿Y si las cosas no funcionan? Y esto es lo que os puede estar frenando en este momento. Es como si la vida te estuviera diciendo, oye, que te traigo otras opciones, te traigo otra opción en tu camino, pero no la estás viendo, no la estás sabiendo ver. ¿Pero por qué? Porque ahora mismo estáis con mucho miedo, estáis como casi viviendo esta situación con una pesadilla. Esto puede ser o tener resonancia con el hecho de que estéis muy metidos aún en esta energía, la que os comentaba, la de la decepción, que os la hayan jugado, que no veis las cosas claras, si es a nivel amoroso exactamente igual. Y aquí lo que nos estaría diciendo es, ojo, que al final hace este proceso de sanación porque se van a venir oportunidades y no van a tardar, pero ahora creo que aún estáis resonando demasiado con lo que os preocupa, con lo que os da miedo y con lo que habéis vivido. Esto, chicos, lo que os puede decir esta lectura es que esto lo vais a vivir, vais a salir de estos miedos y al final el reconocimiento interno y la sabiduría, lo que vais a conseguir con este proceso, lo vais a vivir y lo vais a reconocer vosotros mismos. No va a ser algo que necesitéis que la gente venga y os diga lo has hecho bien, no, es que vosotros mismos sois los que lo vais a saber y lo vais a agradecer. ¿De acuerdo? Así que tenerlo en cuenta. Sé que esta lectura es un poco compleja, quizás de entender, pero creo que para los que resuene, van a saber exactamente de lo que les estoy hablando. ¿De acuerdo? Voy a sacar varias cartas de consejo para vosotros. Vamos allá. Fijaros, la bruja del fin del mundo, un gran final para un nuevo principio, lo que os comentaba. Mirar, esta muerte que estamos viendo aquí o esta hada que es, vamos, no hay una energía más de finalización como este 10 de espadas. Es lo que hablamos, son energías que a veces les podemos tener miedo, pero son liberadoras, sobre todo cuando venimos de algo que no nos hace feliz, que nos hace daño, que nos produce dolor. Y creo que es, yo siempre lo digo, o quizás yo, porque soy ascendente Escorpio, soy también una persona muy plutoniana, lo he vivido continuamente en mi vida y llega un momento que ya le pillas hasta el gustillo, porque es como que entiendes que después de ese momento en el que parece que tengas que aguantar la respiración, viene un momento de liberación muy importante. Entonces, para muchos de vosotros es que no hay una vuelta atrás. Hay una situación que para vosotros ya está muerta, está liquidada, está. Lo que pasa es que aún quizás no lo tenéis, o sea, no lo habéis visto del todo claro. Es como que estáis en ese proceso. Entonces yo lo que os diría con esta carta y con estas cartas que hemos visto al final es que tranquilos, tomaros vuestro tiempo primero antes de hacer esos cambios que pueden venir. Necesitáis hacer ese proceso de sanación para prepararos realmente para lo que viene y lo que viene es que vais a hacer cambios muy fuertes, pero que van a venir con regalos. Ese proceso de transformación os va a traer grandes oportunidades y sobre todo la satisfacción de que lo habéis hecho lo que vosotros necesitabais, que habéis hecho lo correcto para vosotros mismos. Vamos a ver. Tenemos a Mara la Menajune, es Aloha Sanador. Esto es una carta de sanación. Después de este proceso de finalización, chicos, aquí se va a venir un gran proceso de renacimiento. Es la carta que nos habla de la sanación. Fijaros que en vuestra lectura no paran de aparecernos cartas tanto de final como de sanación, de recuperación. Tenemos esas de copas, las dos cartas que teníamos aquí con el oráculo de la lunología. Es como que muchos ya vais a tener o vais a dar estos cambios por cansancio, por fatiga, por decir es que ya no puedo más. Y esta carta, mirad chicos, es que a esta carta le tengo un cariño especial. Mirad, esta carta, recuerdo cuando yo, de la primera vez que tuve este oráculo en mis manos, yo también estaba pasando por un momento bastante complicado. Y recuerdo que cada vez que sacaba cartas, yo me hacía mis propias lecturas, siempre me salía esta carta. Y es una carta a la que le doy, y de hecho le tengo mucho cariño,
porque es esta carta de la valentía. Era un mensaje que me venía repetitivamente. Era esa carta que nos dice es tiempo de ser valiente. Quizás ahora no lo estáis viendo aún del todo claro porque creo que hay temas aún que tenéis que limpiar. Pero cuando seáis capaces de limpiar toda esta energía, ahí es cuando vais a tomar la lucha. Aquí no veo que sea tanto la vida quizás la que os haga hacer estos cambios, sino que sois vosotros los que vais a tomar esa decisión. Vais a coger esta espada y aunque os sintáis pequeñitos, aunque sintáis que no podéis, aunque tengáis miedo a lo que pueda ocurrir, incluso aunque a veces digas, ostras, pero ¿para qué me voy a meter yo en este berenjenal? Aquí lo que nos está diciendo es que ese proceso de sanación, estas recompensas que vienen para vosotros, van a implicar vuestra valentía, que cojáis la espada y que no la volváis a bajar. ¿De acuerdo? De verdad, me parecen estas cartas son realmente maravillosas, chicos, sobre todo viendo la lectura que he visto. ¿De acuerdo? Nada, dejadme de verdad en los comentarios cómo lo estáis viviendo. Aquí estamos hablando de pues temas que para vosotros pueden ser muy serios, pero sí que lo que nos está diciendo es que la recompensa que viene después es importante, pero hay que ser valientes, chicos. Y nada, ahora sí me despido de vosotros, os mando un beso inmenso, de verdad, inmensísimo. Además, con estas cartas que estoy viendo aquí, creo que ahora mismo lo necesitáis, aunque después creo que no lo vais a necesitar, vais a recuperar la fuerza. Cuidaros mucho y chicos, nos vemos muy pronto. Un besote inmenso. Adiós.